Continuando con nuestra agenda, me permito presentar la intervención de la doctora Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual tiene para su intervención 30 minutos. La doctora Julieta Lemaitre Ripoll, a quien damos la bienvenida, es abogada de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en estudios interdisciplinarios de la Universidad de New York y un doctorado en ciencia jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Su vida laboral la ha dedicado a la enseñanza como docente en su alma mater y a la investigación en temas de derechos humanos, estudios de género, justicia, democracia, entre otros. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Su tema, imputación por toma de rehenes y privaciones graves de la libertad en el caso 01 de la Justicia Especial para la Paz. Doctora magistrada Julieta Lemaitre, bienvenida, y tiene a su disposición el auditorio y micrófonos de la Universidad Militar Nueva Granada. Muchas gracias, muy buenos días. Le agradezco la invitación a la Universidad Militar Nueva Granada. Un saludo especial al rector Brigadier General Puentes y al coronel Gutiérrez y a todos los ponentes y los participantes del panel de hoy. Como magistrada de la jurisdicción y dado que algunas decisiones serán tomadas por mí, tengo unas limitaciones a veces en lo que puedo decir a futuro o las preguntas que puedo responder. Y entonces, en esa medida, la presentación que voy a hacer hoy es más hacia el pasado. Les voy a contar cómo llegamos al auto 19 que adoptó la Sala de Reconocimiento en enero de este año y que le imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP. Y allí explicaré principalmente la forma como se hizo la imputación. Y les recuerdo, para iniciar, que la JEP tiene el deber tanto de dar un trato diferenciado a la fuerza pública y a los antiguos guerrilleros, como al mismo tiempo asegurarse que el avance de los casos sea simultáneo y sea de alguna manera simétrico. Como se imaginarán, este es un mandato que ya de por sí está planteado de una manera que genera tensiones, o sea, diferenciado pero simétrico. En todo caso, mi presentación de hoy se concentrará en el tema de la responsabilidad del antiguo secretariado, que fue lo que ya determinó la sala en el auto 19 de este año. Y voy a compartir con ustedes una presentación. Sí, espero poderlo hacer, que esta no es la herramienta que utilizamos usualmente, así que le preguntaría si ustedes ven la presentación que les estoy compartiendo. Aquí ya la ven bien. Entonces me voy a mover a ver si se mueve. ¿Sí se mueve? Muy bien, porque a veces quedo solo con el pantallazo. Entonces voy a hablar del auto 19 de 2020. Yo soy la magistrada relatora del caso 01. El caso 01 inició como retenciones ilegales cometidas por las FARC-EP. Adoptando simplemente el título que le dio a su informe la Fiscalía General de la Nación, porque en una etapa inicial no podíamos hacer una calificación jurídica de la conducta. El caso ha sido renombrado toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, porque en este auto 19 ya hicimos una calificación jurídica, y de eso les voy a hablar hoy brevemente. ¿Cuál fue la calificación jurídica que se hizo de las conductas y cómo se individualizaron responsabilidades? Sobre la calificación jurídica que se hace de las conductas, debo aclarar que es propia en el sentido que la JEP tiene la potestad y el deber de calificar las conductas y para eso se le ofrece una serie de fuentes posibles. En el caso de la competencia de la sala de reconocimiento, este deber está amarrado a las competencias de la sala,
que es determinar cuáles hechos y conductas no son amnistiables según la ley, de manera que sobre esos hechos y conductas no amnistiables se le pide a los comparecientes que reconozcan los hechos y su responsabilidad individual. Si lo hacen, entonces se procede a la sanción propia o se remite al tribunal para que examine la calificación que ha hecho la sala, examine el reconocimiento e imponga la sanción propia. Si las personas y los comparecientes no reconocen, entonces se remite a un juicio donde podrán defenderse. ¿Cuál fue la calificación jurídica propia que se hizo en este caso? En primer lugar, a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que son las siglas que aparecen ahí, como lo usamos normalmente, SRBR, le corresponde identificar qué conductas no son amnistiables y que las que deben ser reconocidas. Y esto, un reto para la sala es que la ley estatutaria permite el recurso a diferentes fuentes de derecho penal nacional, derecho internacional penal, el DIH, el derecho internacional de los derechos humanos. Por principio de legalidad debe ser la ley vigente al momento de los hechos. Por principio de tipicidad, sin embargo, la conducta debe estar determinada y cierta y debe haber una responsabilidad individual por los hechos, lo cual complica la referencia al DIH y al derecho de los derechos humanos que no contemplan la tipicidad. Entonces debe entenderse de manera armónica con el derecho penal internacional y con el derecho penal nacional. Y por principio de favorabilidad, hay que tener en cuenta que sí es posible aplicar la ley posterior siempre que sea favorable, pero que esto se debe ponderar con los derechos de las víctimas. De manera que la ley nos impone de alguna manera muchas posibilidades interpretativas, teniendo como norte el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de favorabilidad, las diferentes fuentes del derecho y la necesidad de identificar las conductas no amnistiables. Esto es el norte, pero la manera como se llega a la meta ha sido compleja. ¿Cómo identificamos las conductas que debían ser reconocidas en el caso 01 y que no son amnistiables? En primer lugar, identificamos aquellos hechos y conductas que estaban tipificados según la ley penal vigente en el momento de los hechos como 3 delitos: el secuestro extorsivo, secuestro simple o toma de rehenes, planteando que este era el universo de interés y al cual corresponden los informes que nos entregaron. Luego se miraron estos hechos y se recalificaron a partir del Estatuto de Roma, porque la Corte Constitucional indicó que en una de sus decisiones que se debía entender la frase toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad en relación con lo que está consagrado en el Estatuto de Roma. Una pregunta que enfrentó la sala era sobre la vigencia del Estatuto de Roma, porque la mayor parte de estas conductas ocurrió antes de su vigencia. El pico del secuestro es por parte de las FARC es entre el 96 y el 2001, y especialmente entre el 98 y el 2000, con vigencia de la zona de distensión. Y entonces se concluyó que la aplicación del Estatuto de Roma para nombrar la conducta es una potestad del Estado, ya que no cambia la punibilidad, no afecta el principio de legalidad que se nombre la conducta a partir del Estatuto de Roma, siempre que la punibilidad no sea más gravosa, que es lo que contempla el principio de legalidad. Entonces aplicamos el Estatuto de Roma para nombrar las conductas, tanto porque lo había dicho la Corte Constitucional, como porque era la manera de que se accedieran al beneficio en caso de reconocimiento de una sanción propia, que era identificar si las conductas estaban clasificadas en el Estatuto de Roma. En todo caso, la Sala reconoce que el Estatuto de Roma positiviza el derecho penal internacional penal consuetudinario, y como los crímenes de guerra, como las graves violaciones del VIH, que son crímenes de guerra. Y esto porque son unos crímenes que tienen bastantes antecedentes, que es toma de rehenes y privaciones graves de la libertad. Hay unas definiciones de las que parte la sala y con las que estamos trabajando por el mandato que tiene la sala de trabajar con macrocasos. ¿Qué implica trabajar con macrocasos? Que estas ideas, sobre todo de la política y del patrón, son súper importantes. Entonces, ¿qué es la política? Se entiende una política como un conjunto de directrices que se direccionan hacia un objetivo.
Puede ser explícita o implícita. Y luego le explicaré las políticas que identificó la sala que tenía las FARC-EP en torno a la privación de la libertad, que fue lo que determinó la sala. Hay que tener en cuenta que la palabra plan tiene diferentes acepciones y hay toda una tradición de hablar de un plan criminal en derecho penal, pero también estrictamente un plan es una orden de un superior que contiene una directriz y optamos por no usar como concepto la palabra plan porque muchas órdenes al interior de la guerrilla se llaman planes. Entonces se creaba como un doble uso de la palabra, se está hablando del plan, la orden o del plan como un concepto. Entonces hablamos en las decisiones de política y de patrón. Pero, y en las referencias se habla de los planes como las órdenes que daban los superiores de la guerrilla que direccionaban la acción de la unidad militar hacia un objetivo estratégico, un objetivo que podía ser un objetivo estratégico, un objetivo operativo, un operativo táctico, solo que lo llaman siempre plan. Y el otro concepto que sí utilizamos fue patrón, como la repetición no accidental de una conducta delictiva que es similar, ya que, y la similitud es que es el mismo actor, tiene los mismos propósitos, el mismo modus operandi o la misma modalidad o forma de hacer las cosas y las mismas víctimas. Y aplicando estos conceptos, la sala determinó 3 políticas que fueron adoptadas por la dirigencia de la organización armada entre el 93 y el 2012. 3 políticas para privar de la libertad a personas que no participaban en las hostilidades. Estas son, primero, lo que ellos llamaban retenciones financieras, que era secuestro para conseguir dinero para financiar la organización, secuestro extorsivo, entendido en su dimensión sobre todo financiera. Era un tema de cómo financiar a la guerrilla. Luego otra política tenía que ver con privar de la libertad a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía y a un grupo de civiles para forzar el intercambio por guerrilleros presos, que llamamos la política de canje. O sea, ellos le decían canje humanitario, intercambio humanitario, nosotros lo inventamos a canje. Y la tercera política era la del control del territorio. Es decir, que se entendía que se podía privar de la libertad en los territorios que eran controlados por una unidad militar de la guerrilla, especialmente los frentes, que eran los que tenían vocación de control del territorio. Y ahí les señalaría que nosotros entendemos que la política, si miran arriba otra vez, puede ser explícita o implícita. En los casos de lo que llamaban las retenciones financieras y lo que llamaban el canje, encontramos una política explícita en el sentido que hay numerosos planes, órdenes escritas que ordenan a las unidades militares a hacer estas acciones. En el caso del control territorial, si bien hay algunos planes que lo mencionan, sobre todo lo derivamos de los patrones. En todo el país encontramos que los frentes secuestran gente porque en las modalidades que encontramos, o sea, secuestran funcionarios públicos como una manera de forzarlos a tomar decisiones que ellos quieren o en una época de forzarlos a irse. Secuestran personas que circulan por el territorio para averiguar quién son y a veces los matan y los desaparecen y a veces los sueltan. Y también a veces se privan de la libertad a las personas como un castigo por haber violado alguna norma de la guerrilla. Estas modalidades de privación de la libertad en torno al control del territorio por parte de los frentes lo encontramos en todo el territorio nacional, en todos los periodos de tiempo en los que el frente es lo suficientemente fuerte como para sentir que controla el territorio. Que no es siempre, es sobre todo en los años 90, aunque en algunas partes del país también después hay este tipo de acciones. Eso lo entendemos que era sobre todo una política implícita, es decir, la orden era controlar el territorio. ¿Y cómo se entiende que esa era la orden? La orden era que controlar el territorio, incluyendo a través de privar de la libertad a las personas, a los civiles. ¿Cómo se entiende que esa era la orden? Pues no encontramos una orden explícita que dijera deben privar de la libertad a todas las personas que circulan en el territorio, ustedes no saben quiénes son y tienen que averiguar quiénes son, pero esto se hace tanto que entendimos que esa era la orden. Entonces, estas 3 políticas
la calificación jurídica es que consistieron primero el crimen de guerra de toma de rehenes. Voy a pasar por aquí más o menos rápido por el tiempo, pero está presente el elemento contextual, fue contra civiles y personas, incluso contra personas que participando en las hostilidades ya estaban fuera de combate, y se cumplen los elementos de pedir algo a cambio, tanto en las retenciones financieras que ellos llamaban, que se pedía dinero a cambio generalmente, o en la política de canje que se adopta de manera expresa en el 97, y es que se condiciona la libertad de oficiales y suboficiales y de algunos civiles al intercambio y se intenta forzar al gobierno. Entendemos que eso fue toma de rehenes también. Y identificamos otros crímenes de guerra que se cometieron de manera concurrente a la toma de rehenes, como el homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado. Estos no se dieron siempre. Lo que entendimos es que los cautivos estaban a discreción del comandante de turno y el trato dependía de la calidad del comandante de turno, pero se dieron con suficiente frecuencia para entender que son crímenes que se fueron generalizados y se cometieron de manera concurrente a la toma de rehenes. El otro crimen que se tipificó es el crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad. Están presentes los elementos contextuales, una organización armada no estatal que adopta como una política, o sea, tiene la intención de atacar a la población civil y lo hace de manera, en este caso, masiva y sistemática. El ataque fue masivo y sistemático, fue una grave violación de normas fundamentales, al ser tanto la toma de rehenes como al causar intensos sufrimientos a la población civil que era atacada. Tanto la política de las retenciones económicas o financieras fue un ataque a la población civil, fue masivo y sistemático. La de canje de civiles fue sistemático, si bien no fue masivo, fue sistemático. Y en la política de controlar el territorio también encontramos que hubo un ataque a la población civil, que en muchos de los casos documentados tienen la seriedad de un crimen internacional por el sufrimiento causado o por crímenes concurrentes de lesa humanidad que se cometieron durante la privación de la libertad. Esto no es en todos los casos en los cuales se privaba de la libertad, pero lo encontramos lo suficiente para entender que había un ataque a la población civil, y como en el crimen de guerra identificamos otros crímenes de lesa cometidos de manera concurrente: asesinato, desaparición forzada, tortura, otros actos inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado. También es importante decir que en la calificación jurídica propia, la sala, en lugar de adoptar la modalidad de concurso aparente o concurso real, como se hace en el derecho penal nacional, en el cual un crimen puede subsumir otros, adoptó la manera como se entiende en el derecho penal internacional, y es que los crímenes ocurrieron de manera concurrente. Y esta es la parte que creo que puede ser del mayor interés para hoy, y tiene que ser las dos formas de responsabilidad del superior. Les recuerdo que el auto 19 le imputa al secretariado. Ahora, los miembros actuales del secretariado, durante su periplo vital, la mayoría no estuvo en el secretariado y llegó tarde en el tiempo al secretariado, porque el secretariado que dirigió la organización armada durante el pico del secuestro, en su gran mayoría murió. Entonces, estamos hablando de personas que llegaron tarde al secretariado, pero que la mayor parte del tiempo fueron o coordinadores o comandantes de bloque, sobre todo comandantes de bloque. Entonces, su responsabilidad por estos hechos se planteó como coautoría mediata. Esta figura de la coautoría mediata también la tomamos del derecho penal internacional. La coautoría, claro, la conocemos entre nosotros, y en este caso, en este tipo de casos, se trata de un control conjunto de la organización, unos fines comunes, una contribución esencial a que se realicen estos fines y un conocimiento de ese plan criminal o de esos fines comunes. Pero cuando hablamos de que es mediata, queremos decir que estas personas, de manera colegiada, porque era la forma como tomaban muchas de estas decisiones, utilizó a la organización armada como un instrumento para cometer los crímenes. Ahora, aquí hay un tema que hay que tener claro. En el contexto del acuerdo de paz, no se está diciendo que todos los planes, todos los fines de la organización armada son crímenes no amnistiables.
Cuando estamos hablando aquí es de coautoría mediata en la toma de rehenes y las otras privaciones graves de la libertad. Esto es lo único que se está calificando en este auto. Entonces, respecto a la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, es que podemos hablar de una coautoría mediata. ¿En qué sentido? Que los dirigentes de la organización utilizaron a la organización como un instrumento para la toma de rehenes y las otras privaciones graves de la libertad. En este sentido, la función de la explicación del contexto no es como un medio de prueba de que se cometieron los crímenes, pero sí es un elemento importante para demostrar que era el tipo de organización en la cual si se daba una orden, esta se cumplía. Y esto es central para la coautoría mediata o para la autoría mediata. Poder dar cuenta de que estamos hablando de un tipo de organización donde si el superior da la orden, el ejecutor directo la cumple, ¿sí? O sea que no es un tipo de asociación, por ejemplo, en el cual no haya responsabilidad por las órdenes dadas porque no es ese tipo de organización. Aquí yo siempre doy el ejemplo que si yo le digo al portero del edificio que mate a alguien, pues no tengo ninguna responsabilidad porque no es el tipo de organización en el cual se deban cumplir las órdenes. Entonces, parte de lo que hace el auto es explicar cómo funciona la organización y por qué podemos entender que cuando los dirigentes de la organización emitían unas órdenes, eran responsables de la manera como se implementaron esas órdenes, que es en lo que se basa su responsabilidad, en que era el tipo de organización donde los superiores tienen responsabilidad por lo que hacen los autores directos. Entonces se identificó que los antiguos miembros del secretariado serían coautores mediatos del crimen de guerra de toma de rehenes por las políticas de financiamiento y de canje y del crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, que ocurrió en los 3 casos de manera concurrente, o sea, de las 2. Y también lo son por los homicidios y las desapariciones. Si bien en algunos casos encontramos planes que tenían la orden de asesinar, esto es muy poco. Lo que entendemos es que de la misma política se deriva que el homicidio es parte de la orden, en el sentido que está la amenaza de que si no paga lo matan. Entonces se entiende que esto es parte de la orden, o que tienen la posibilidad de matarlo si entienden que es o si creen con certeza o no que se trata de un enemigo. Y la responsabilidad de mando se planteó como quedó en la ley estatutaria. O sea, no se funda en la jerarquía y no se presume. Pero acuérdense que la responsabilidad de mando la estamos planteando como una omisión o una tolerancia de la conducta, no por las órdenes que se dieron, sino por lo que se toleró hasta el punto que es responsable por lo que se toleró. Entonces, esa tolerancia no se funda en la jerarquía porque no lo permite la ley estatutaria. Tampoco se presume de la jerarquía que se toleraba la conducta de los subordinados. Es decir, que debemos documentar que efectivamente estas personas tenían mando sobre las unidades que cometían los crímenes directamente y parte de lo que hace el auto es reconstruir las cadenas de mando. Se requiere que tengan un control efectivo, es decir, que tengan la capacidad de emitir órdenes a las fuerzas bajo su mando y de asegurarse que se cumplan, y la capacidad de cambiar los mandos y de disciplinar a los subalternos. Entonces esto se documenta en la primera parte del auto. Se requiere que tengan conocimiento, es decir, que no hay que probar que efectivamente sabían de los malos tratos, que son los que se están imputando por responsabilidad de mando, pero sí que tenían la información a su disposición antes, durante y después de cometidos los hechos. Y concluimos que sí tenían la información a su disposición precisamente porque estos hechos fueron patrones muy repetidos y porque había una comunicación permanente entre las unidades y los superiores. Y también se requiere demostrar que no hubo ni prevención ni castigo de estos tratos que constituyen los crímenes que se están imputando por responsabilidad de mando. Efectivamente no encontramos ni siquiera una instancia de un castigo por torturas o por malos tratos a un cautivo, pero sí identificamos que tenían los medios para hacerlo y encontramos castigos por otras cosas. Ahí lo notamos. Se castiga a una persona porque perdió un sombrero, por ejemplo.
y imputamos por responsabilidad de mando todos los crímenes que fueron derivados del trato de la guardia que en el ejercicio de su discreción le dio a los cautivos. Y ahí encontramos entre la guardia y los comandantes a cargo de las unidades de guardia torturas, tratos crueles, inhumanos, incluso violencia sexual y desplazamiento forzado. Estos son los que imputamos por responsabilidad de mando. No sé cómo estoy de tiempo, porque con esto, me miro, me quedan 5 minutos. Entonces, ¿qué es eso? Señora magistrada, puede seguir, sin problema. Ya vi, es que con la pantalla plena se me tapa el reloj de la pantalla, pero ya vi. Entonces, ¿qué se espera que ellos reconozcan? Que reconozcan la coautoría inmediata y la responsabilidad de mando. Deben reconocer que dieron órdenes generales o que omitieron el control en los hechos que hemos señalado, que son toma de rehenes y privaciones graves de la libertad. Deben reconocer las acciones son de sus subalternos, en el sentido que ellos tenían mando sobre estas unidades que cometieron estas acciones. Y se espera que reconozcan que las órdenes generales que dieron, después de haber pasado por Justicia y Paz, donde vimos instancias son muy complejas, en las cuales los comandantes de las autodefensas reconocían hechos de los cuales realmente no tenían conocimiento. Y hay una frase que lo recoge y que es muy, muy dicha como indicativa de esa circunstancia, que es apúntemelo. No recuerdo ese muerto, pero apúntemelo, le decían a los fiscales y a los jueces. Entonces, aquí no queríamos encontrarnos en esas circunstancias que son muy dolorosas para las víctimas, y entendemos que los superiores lo que deben reconocer es que dieron estas órdenes generales o que omitieron el control, y que solo deben reconocer los hechos de los concretos de los cuales, por razones de sus roles, efectivamente conocieron. Pero se entiende que el superior no conoce uno a uno los hechos. Y sin embargo, que al reconocer que se dieron esas órdenes generales, está reconociendo los hechos por los cuales los subalternos implementaron las órdenes. Es decir, que reconocen responsabilidad por las acciones de los subalternos en implementación de las órdenes, incluso por hechos que no son conocidos por la justicia ordinaria, que la JEP no conoce, porque esto es una herencia, claro, de la imposibilidad de tener un registro exacto de lo que pasó durante el conflicto. Entenderíamos que las investigaciones posteriores por estos hechos que implementaron las órdenes que ellos ya reconocieron que dieron, violaría el principio non bis in idem, porque la gente ya estaría condenada por las órdenes, a menos que haya mala fe del compareciente, es decir, que el compareciente se pueda probar después que ocultó hechos de los cuales era responsable directamente. Ahí sí habría responsabilidad. Pero si reconoció las órdenes generales que dio, se entiende que está reconociendo todas las maneras en las cuales los subalternos implementaron esto. Y esto es lo que garantiza la seguridad jurídica del reconocimiento, porque si no, podrían a futuro simplemente, entendemos que seguirían apareciendo hechos, porque la justicia ordinaria documentó una pequeña fracción de lo que creemos que realmente ocurrió. Igualmente la JEP no tiene la capacidad de documentarlo todo. La mayor parte de estos hechos, repito, ocurrieron hace 20 años o más. ¿Cómo se individualizan las responsabilidades? Y aquí ya no tengo mucho tiempo. Pueden verlo en el auto, pero se indica no solamente el rol, sino el mando que tenía cada uno y las órdenes concretas que se dieron para cada política. Y también se documentó el control efectivo y el que la información estuviera a su disposición y que no hubo hechos de control. Una cosa que ellos podrían argumentar ahora es documentar los hechos de control de los malos tratos, porque realmente no tenemos ninguna evidencia que les interesara hacer un control sobre los malos tratos. Y este es un ejemplo, y con esto termino, de cómo se le imputa a Rodrigo Londoño, que es el único miembro sobreviviente del secretariado de esta época.
Entonces, se entiende que en su cargo él participó, como era parte del Estado Mayor Central, podemos documentar que participó en el pleno del 97, en el del 2000 y las órdenes que ahí se dieron. Documentamos que fue parte del secretariado del 86 y coordinador del bloque Magdalena Medio del 93. Tenemos documentadas las órdenes que se dieron sobre retenciones económicas. Entonces, en ese sentido, es coautor mediato del crimen de guerra, de toma de rehenes, homicidio y de lesa humanidad, otras privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada por las órdenes de retenciones económicas. Y en cuanto de mando, entonces tiene responsabilidad de mando por haber omitido el control, a pesar de tener la información de su disposición, de los malos tratos que se dieron. Pero esta responsabilidad de mando la limitamos al bloque Magdalena Medio, por lo general, y al secretariado, porque el Estado Mayor Central realmente no tenía funciones de control sobre las unidades, solo de dar las órdenes generales. También como coautor mediato del crimen de guerra de toma de rehenes por las órdenes que dio para privar de la libertad, para forzar al gobierno a intercambio de oficiales y suboficiales, porque esas fueron unas órdenes que se dieron en 1997. Pero no le imputamos la decisión de privar de la libertad a los civiles para intercambio humanitario. No sucedieron en la zona del bloque Magdalena Medio y no tenemos ninguna evidencia que lo hayan consultado o que le haya participado en la toma de decisión de la privación de la libertad de estos civiles, que parece fue una decisión de Marulanda, ejecutada por Jorge Briceño y por otros comandantes de la época, pero no en el bloque Magdalena Medio. Entonces, ese no le imputamos. Como coordinador del bloque Magdalena Medio, o sea, representante del secretariado para el bloque Magdalena Medio, también le imputamos las privaciones de la libertad de control del territorial del bloque Magdalena Medio, que incluye el crimen de lesa humanidad, coautor mediato de crimen de lesa humanidad, otras privaciones graves de la libertad y de torturas y otros actos inhumanos en el bloque Magdalena Medio por las privaciones de control territorial, privaciones de la libertad de control territorial. Entonces, siguiendo lo que dice la ley estatutaria, en cada caso que imputamos, buscamos no solo el rol, sino las órdenes concretas que se dieron y el mando efectivo sobre las unidades militares comprometidas. Eso es la presentación de lo que hicimos en el auto 019 respecto a cómo se le imputó a estas personas. Y con eso ya terminé. Gracias, señora magistrada, doctora Julieta Lemaitre. Tenemos con su gran ponencia muchas inquietudes de los asistentes en nuestro auditorio de la plataforma. Han escrito varias preguntas, varios interrogantes. Solamente para aprovechar antes que se nos vaya, 3 preguntas, doctora Julieta. Una es, la primera, teniendo en cuenta que Colombia es un país de minas antipersona con más de 11.000 víctimas, según el registro único de víctimas por este hecho, ¿por qué en la JEP no hay un macrocaso sobre este hecho victimizante? No sé si quiere, magistrada, si le sigo haciendo las preguntas. Tiene cerrado el micrófono. Bueno, como le indiqué al principio, las respuestas que yo puedo dar son a pasado, pero no a futuro, porque comprometería mi rol de juez. Lo que sí le puedo decir es que la sala este año ya está en capacidad de hacer una segunda priorización. Las priorizaciones se hicieron a partir de los informes que habían llegado en el momento en que se hicieron. Por ejemplo, cuando se abrió el caso 01, la Fiscalía solo había presentado 2 informes, el de secuestro y el de falsos positivos, por decirlo coloquialmente. Entonces se priorizó con lo que había en su momento. Este año esperamos que la sala tenga la capacidad de hacer una segunda ronda de priorización, y ahí ya sobre este tema tenemos varios informes y solicitudes de priorización que la sala estudiará. Gracias, doctora Julieta. Otra pregunta es con respecto a su intervención inicial. Cuando habla del auto 19-2021,
manifiesta responsabilidad del antiguo secretariado. Esa definición indica que hay un nuevo secretariado de las FARC reconocida por la JEP a futuro. No, la JEP no ha reconocido un nuevo secretariado. Cuando hablamos siempre decimos que es el antiguo, es larguísimo, la manera oficial es decir, el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Eso le pone como 3 minutos más a la presentación si lo digo así cada vez más. La JEP sí entiende que las FARC-EP firmaron el acuerdo final de paz y que los que la dirigían se reincorporaron. También se expulsaron a quienes no cumplieron con el acuerdo final de paz y traicionaron la palabra dada, y entiende, no le da nombre porque no es parte de su competencia al grupo que ellos formaron. Entiendo por el medio que se llaman a sí mismos Nueva Marquetal y algunos, y los otros sí se firman como FARC-EP, pero pues el nombre que cada grupo se dé a sí mismo no le corresponde a la JEP. La JEP le corresponde, es otra manera de decirlo, los firmantes del acuerdo de paz, los que firmaron el acuerdo de paz, los que siguen comprometidos con la palabra dada, comparecen cuando lo llama la JEP. Este es el grupo al que se refiere, o sea, de estos comparecientes, los que fungieron en diferentes roles de dirigencia son el principal interés, porque la JEP tiene el mandato de concentrarse en los partícipes determinantes y los máximos responsables. Gracias, doctora Julieta. Y una última pregunta es, ¿existen diferencias entre la responsabilidad de mando aplicable a las FARC frente a la consagrada para la fuerza pública, independiente de la legalidad en su estructura como tal? No hay independencia de la legalidad, la diferencia es lo que está en la ley estatutaria y la interpretación que hace de la Corte Constitucional de la diferencia, ¿sí? Había una diferencia que estaba escrita en el cual la responsabilidad de mando de la antigua guerrilla era un poco distinta, y la Corte Constitucional la interpreta para entender que es casi que idéntica, pero ajustando el estándar al que había para la fuerza pública, ¿sí? Pero nosotros simplemente aplicamos lo que dice la ley estatutaria interpretada por la Corte Constitucional. No hay una creación jurisprudencial en ese sentido. Y para la fuerza pública todavía la sala no ha adoptado ninguna determinación de hechos y conductas. Pero la determinación que se ha adoptado para estos miembros, estos comparecientes de la antigua guerrilla, pues da algunos elementos. Gracias, doctora Julieta. Muchas gracias, doctora Julieta Lemaitre, por su excelente intervención. Muchísimas gracias. Nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, en nombre del señor rector de la Universidad Militar Nueva Granada, el señor general director del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos y de sus integrantes, de la Corporación de MIL, nuestros agradecimientos a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas escuchando este importante foro virtual, a todos los docentes, estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, a los egresados, al personal de la Fuerza Pública en Servicio Activo y de la Reserva Activa, nuestros agradecimientos a la comunidad académica nacional e internacional que se encuentran conectados. Muchísimas gracias por su participación.